Pasemos ahora al libro 2. Ahora que sabemos cuál es el fin de la ciudad y cuál es el fin de la casa, entendemos por qué Aristóteles dice que la naturaleza no hace nada con mezquindad o en vano, como aparece en otras traducciones, al igual que los cuchillos de Delfos. Aquí el editor nos pone una interesante nota al pie de Ateneo de Hipnosofistas, donde nos ilustra respecto de que los cuchillos de Delfos servían tanto para matar como para descuartizar y cortar a la víctima en trozos. Bueno, la naturaleza no funciona del mismo modo que los cuchillos de Delfos, que sirven para todos estos propósitos. La naturaleza hace las cosas con un fin, y ese fin, como decíamos, es lo más importante de esa cosa, y es lo que le permite a esa cosa cumplir adecuadamente su función. El hecho de tener un único propósito es lo que permite que una cosa cumpla adecuadamente su función. Ahora quisiera llamar la atención respecto de otro tema que aparece en el capítulo 2 y que es un juego de palabras que Aristóteles va a hacer con la palabra principio. En griego sería la palabra arqué. Aristóteles va a hacer un juego de palabras con esta palabra utilizándola en dos sentidos distintos. Fíjense lo que él dice en la página 47. Así pues, de estas dos comunidades, la primera es la casa. Y Hesíodo dijo con razón en su poema: lo primero es casa, mujer y buey de labranza. Pero si avanzamos solo unas páginas hasta la página 51, vemos que Aristóteles dice: por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Entonces uno podría preguntarse: ¿pero cómo? ¿Es primero la casa o es primero la ciudad? ¿La ciudad es anterior a la casa o la casa es anterior a la ciudad? Bueno, estas dos afirmaciones, que parecen contradictorias, en realidad no son contradictorias. Porque en estas dos oraciones, a solo unas pocas páginas de distancia, Aristóteles está utilizando un juego de palabras para llamar nuestra atención, utilizando la palabra principio en dos sentidos distintos. Aristóteles primero va a utilizar esa palabra principio en un sentido cronológico y luego va a utilizarla en un sentido ontológico o de importancia. Sentido este último que nosotros ya hemos visto en República de Platón cuando hablamos del principio de un régimen. Cuando Aristóteles dice que de estas dos comunidades, la primera es la casa, lo que nos está queriendo decir es que seguramente la casa vino antes en un desarrollo cronológico, en un desarrollo histórico. Aquí lo explicita, ¿no? Por lo tanto, la comunidad constituida naturalmente para la vida de cada día es la casa, a cuyos miembros Caronda llama de la misma manera, y la primera comunidad formada por varias casas, a causa de las necesidades no cotidianas, es la aldea. La aldea, eh, en su forma natural, parece ser una colonia de la casa, y luego este, el argumento aristotélico apunta a que la última comunidad en este desarrollo histórico o este desarrollo cronológico es la ciudad. Efectivamente, en la página 47, lo que Aristóteles intenta transmitir es que podemos hablar del principio de una cosa en el sentido de lo que estuvo al principio, lo que estuvo en el origen. Si nosotros indagamos lo que estuvo en el origen, seguramente nos encontramos con que los hombres primero se reunieron en agrupamientos pequeños, en casas, que esos agrupamientos fueron creciendo y que de la reagrupación, de la reunión de varias casas, seguramente se conformaron las aldeas y que finalmente de la reunión de varias aldeas se nacieron las primeras ciudades.
Pero ese no es el sentido en el que Aristóteles utiliza la palabra principio en la página 51. Y es lo que le permite decir justamente lo contrario de lo que dijo en la página 47. Aquí, a la inversa, la ciudad es anterior a la casa, o sea, la ciudad es primero que la casa, está, es el principio de la casa, en el sentido de que la ciudad es más importante que la casa. La ciudad es, en realidad, el fin de la casa, es la unidad en la que la casa adquiere sentido, es la unidad de la que la casa forma parte y en la que adquiere sentido y en la que puede cumplir adecuadamente su función. En este segundo sentido, la ciudad es claramente anterior a la casa. La explicación de esto está en los pasajes que siguen, donde Aristóteles ilustra la relación que existe entre la casa y la ciudad. La relación que existe entre la casa y la ciudad es la relación que existe entre el todo y la parte. Él ilustra, además, esa relación entre el todo y la parte con el ejemplo de la mano. Lo que Aristóteles quiere decir es que yo llamo mano a una parte del cuerpo. Si yo me corto una mano, ese pedazo de carne muerta que está separada de mi cuerpo ya no es una mano. Y no es una mano porque ese pedazo de carne muerta es justamente eso, un pedazo de carne muerta que no puede cumplir la función específica que cumple una mano, que puede ser agarrar cosas o servirnos de instrumento en diversas actividades. Lo interesante es que la mano no puede subsistir sin el cuerpo porque no puede cumplir la función que una mano cumple anexada al cuerpo. Sin embargo, un cuerpo puede existir perfectamente sin una mano. Lo mismo pasa en la relación que existe entre la ciudad y la casa. Una casa no puede cumplir adecuadamente su función sino dentro de una ciudad. Una casa solo puede satisfacer las necesidades materiales de sus habitantes solo en el marco de una ciudad que tiende al bien común. Una casa que está desencajada o separada de una ciudad que tiende al bien común es una casa que no puede cumplir adecuadamente su función, que no puede dar comida, abrigo y hábitat a sus habitantes. A la inversa, una ciudad necesita de las casas, pero una ciudad puede subsistir perfectamente si pierde alguna de las unidades que la componen, si pierde alguna de las casas que la integran.